una palabra. Ahí el ángel lo ministró con una palabra: ya no será tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Bendícenos con una palabra que cambie nuestra identidad. Bendícenos con una palabra que cambie nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver las cosas. Bendícenos con una palabra que nos cambie, Señor. Así como a Jacob le cambiaron la vida en ese momento, así cámbianos a nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo en tus manos y creemos que aquí está el Espíritu Santo, Señor, llenándonos, llenando nuestros corazones. En el nombre de Cristo, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor esta noche. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oh, hermano, qué bueno todo lo que el Señor pues nos permite vivir. Mire, quiero hablar un poquito siempre, hermano, de la mano con lo que hemos estado viendo. Nada más que vamos a extendernos un poquito más hacia otras cosas. Pero yo creo que hay una necesidad en nosotros. Y cuando le digo nosotros, hermano, es en nosotros los hijos del Señor. Y fíjese, amado, que, bueno, necesidades un montón, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo, y el Señor ponía en mi corazón anoche. Mire, más o menos, mire, a mí me cuesta a veces hilvanar lo que el Señor pone en mi corazón, poder hablarlo y enseñarlo. A veces me cuesta, hermano, aunque usted no me crea, pero sí me cuesta poder llegar al punto donde el Señor quiere llevarnos. Entonces el Señor ponía algo en mi corazón anoche, y es qué importante es que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Eso, hermano, así literalmente, quiénes somos. Porque al darnos cuenta quiénes somos, entonces vamos a vivir, hermano, una vida llena de seguridad. Cuando le digo seguridad es, no vamos a vivir con complejos, no vamos a vivir con temores, sino que, hermano, vamos a vivir una vida segura, aunque nuestros ojos materiales no vean grandes cosas, pero en nuestro interior vamos a vivir de una vida, de una manera segura, hermano, sabiendo dónde estamos parados, quiénes somos, hacia dónde vamos. Fíjese que entre las cosas que le preguntan a Agar, cuando Agar decide irse de la casa de Abraham, el ángel se le apareció y el ángel le pregunta: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Es bien importante, hermanos, saber esas dos preguntitas. Es bien importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos en esta vida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde hemos salido nosotros? ¿De qué, hermano, de qué estirpe somos? Por ahí va el mensaje hoy. ¿De qué estirpe somos? ¿Cuál es nuestro linaje, hermano? ¿Cuál es nuestra descendencia? Y de dónde venimos, por eso, de dónde venimos y ahora hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo, ahí en Marcos 16:13, en Mateo 16:13, mire, Jesús ya estaba bien claro quién era Él, pero empieza a preguntar acerca de la gente, qué opinaba acerca de Él. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es, ¿qué opinión tienen acerca de mí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, les acerca el hermano el zoom ahí a la pregunta, y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, hermano, yo creo que esa es una pregunta que sí, se la está haciendo Jesús a la gente, a los discípulos, acerca del mismo. Pero
¿no será que también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿No será que cada uno de nosotros, hermano, tiene que averiguar quiénes somos? Por ejemplo, yo tengo que averiguar quién soy yo. Y cada uno de ustedes y cada uno de los cristianos tendría que preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Fíjense que hay un versículo, creo que está en 1 Corintios 13, en los últimos versículos de ese capítulo, está hablando Pablo, dice, ahora miramos por un espejo, pero entonces, dice, cuando Cristo venga, cuando las cosas, hermano, se terminen para la iglesia amada, dice, entonces le veremos cara a cara. Por ahí está, ahí tal vez lo buscan los hermanos. Entonces le veremos cara a cara. Y dice ese versículo, entonces conoceré a Dios como yo he sido conocido. Entonces habla de que hay un conocimiento pleno acerca de nosotros. Y el que nos conoce plenamente a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, hermano, mire, a donde quiero llegar es, hay unas cosas bien profundas dentro de nosotros que no las conocemos. Hay áreas bien profundas en nuestro ser que nosotros no las conocemos. Entonces es bueno que tengamos una revelación acerca de nosotros mismos. Y mire, para que veamos esto un poquito, ahí está el versículo, mire, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Habla de conocer, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, dice Pablo. Habla de un conocimiento pleno acerca de él, pero no es él mismo que se conoce, sino que lo que dice, hermano, es que en aquel tiempo, cuando Cristo venga, entonces dice que él va a conocer todas las cosas como él había sido conocido plenamente. Entonces hay una identidad dentro de nosotros que debemos de conocerla. Hablando de la iglesia, quiero presentarles estos versículos, ahí pongan, tal vez logran poner el listadito que les mandé. Por ejemplo, hermano, Jesús dijo acerca de la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿quién nos mira como sal a nosotros? Dígame usted allá afuera, ¿quién nos mira como sal? Es una identidad, hermano, que está oculta. Es una identidad que no se conoce por lo que se ve, sino que hay que descubrirse. En ese mismo capítulo, solo que en el siguiente versículo, Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo, pero ¿quién nos mira como luz a nosotros? Hermano, 2 Corintios 6:19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso somos. Pero mire, hermano, todo esto tendríamos que preguntarlo. Tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿soy sal yo? ¿Soy luz yo? Y esa tercera, ¿será que soy templo yo? Eso es como empezarnos a investigar a nosotros mismos. ¿Soy templo yo? ¿Qué más dice la palabra? Dice 1 Corintios 3:9 que nosotros somos el huerto de Dios. ¿Soy huerto yo? Somos huerto, iglesia, somos huerto. Ahora, después dice, solo en 1 de Pedro 2:9 hay 4, hermanos. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces aquí encontré 8 cositas, a saber cuántas habrán, hermano, habrá un montón. Ahí son las que se me vinieron a la mente y le puse las citas bíblicas, pero a saber cuántas hay. Pero el punto es, amados, realmente estamos conscientes que nosotros somos todo eso, hermano.
Yo soy la sal. Entonces, Jesús dijo eso, que nosotros éramos sal, que nosotros éramos luz del mundo, que nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Eso dijo Pablo. Pablo dijo que nosotros somos el huerto de Dios, claro, por la inspiración del Espíritu Santo. Y luego Pedro dijo que nosotros éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Pero el punto es, hermano, ¿cuántos de nosotros caminamos sabiendo que somos eso? Si nos preguntara allá afuera, ¿y usted quién es? Yo solo lo conozco a usted con su nombre terrenal, pero ¿cuál es su identidad espiritual? Entonces, hermano, tenemos que empezar a ver esto, y que esto que el Señor me ponía, es que mira, hermano, cuando nosotros sabemos quiénes somos, no cualquier cosa nos va a pagar. No cualquier problemita nos va a detener. Hermano, no, una habladita ahí de alguien no nos va a afectar, hermano, eso. Si te dicen de repente que no puedes, que no sirves, que no calificas, que eso no te va a afectar, porque tú ya sabes quién eres tú. Yo ya sé quién soy yo. Entonces, hermano, una de las cosas del saber quiénes somos es que vamos, hermano, caminando sin que nadie nos detenga, aunque nos apedreen, aunque vengan, hermano, aunque nos salgan osos, leones, aunque nos salga quien nos salga, nosotros sabemos quiénes somos, nadie nos va a detener. Entonces necesitamos, yo encuentro esto, hermano, y yo me quedaba meditando anoche en esto, hermano, todavía ahí me quedaba meditando, Señor, de cuántas cosas nos esquivaríamos, hermano, si nosotros sabemos quiénes somos realmente. Aquí el mensaje es: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Así como Jesús preguntaba: ¿quién dice que soy yo? ¿Qué perspectiva tiene la gente de mí? Ahora nosotros, ¿quién soy yo? Y aquí tendríamos que hablar varias cosas, pero yo quiero quedarme solo con el punto número 5. Quiero que desarrollemos un poquito de que, hermano, nosotros somos un linaje escogido. Mire, podríamos hablar ¿qué hace la sal? Pues la sal conserva, la sal, hermano, es la que le da sabor. La luz, pues imagínese, hermano, qué importante sería una lámpara en medio de las tinieblas. ¿Qué valor tendría una lámpara donde no hay luz? ¿Qué valor? Bueno, ese es usted, porque estamos en un mundo lleno de tinieblas y nosotros somos lámpara en medio de las tinieblas. Imagínese cuánto valor tenemos entonces. Y así, hermano, sí, mire, somos templo del Espíritu Santo. Solo ahí hay otro tema, pero quedémonos en que somos linaje escogido. ¿Qué es linaje? Linaje es familia. Eso quiere decir linaje. Es familia, parientes, una descendencia. Entonces nosotros somos una descendencia escogida. Nosotros somos una familia escogida. Desde ahí, hermano, desde ahí las cosas cambian. Desde ahí, hermano, sabemos que hay mucho cuidado, porque somos una familia especial. Somos una familia escogida. Hermano, en otras cosas, otras versiones, hoy no busqué muchas versiones de ese versículo. No, la verdad no busqué otras versiones, pero me parece que en otros estudios que he hecho habla de que somos una estirpe, hermano, especial. Somos una familia escogida. Venimos de una descendencia escogida. Ahora, si ponemos en ese contexto lo que dice Efesios capítulo 3, verso 14, leamos ese versículo. Efesios 3, 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 dice: de quien reciben nombre toda familia, todo linaje, toda familia en el cielo y en la tierra.
Esta parte de la enseñanza es muy importante para que podamos, hermano, recibir lo que está después. Yo quiero que note aquí que hay una familia, o mire, cuando dice toda familia, esa frasecita, toda familia, nos da a entender que hay varias familias. Y familias no nació aquí en la tierra, sino que esas familias, lo que nosotros conocemos como familia aquí, hermano, eso es una copia de lo que está en el cielo. Porque en el cielo hay familias. Mire qué cosas, en el cielo hay familias, así como lo hay aquí en la tierra. Solo que aquí en la tierra somos familia, están conformadas las familias por una cuestión biológica. Eso es en el cuerpo. Pero las familias que se conforman ahí arriba están conformadas por espíritus. Entonces, mire qué cosas. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos si no llevamos el mismo apellido? ¿Qué me diría usted ante esa pregunta? Porque yo le digo hermana Daisy, Dios me le bendiga, ¿cómo está? ¿Por qué, hermano? Somos hijos del mismo padre. ¿Pero de qué padre? Ok, vamos a ver si hacemos algo aquí. Estamos hablando de familias. Mire esto, familias. Ok, de estas familias la Biblia habla de que hay unas terrenales, porque ahí dice familias en la tierra y en el cielo. Entonces vamos a ponerle aquí celestiales o celestes, vaya, ahí la vamos a dar por espacio. Entonces ahí hay familias. Dice que de ellas, de Cristo o del Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, toman nombre las familias de la tierra y las familias celestes. Entonces aquí, hermano, estas familias son familias en el cuerpo, pero estas familias son familias, siempre trayendo a memoria lo que hemos estado hablando los últimos martes. Recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, las familias terrestres, las familias terrenales, están conformadas por su apellido del cuerpo. Amén. No estoy enredando las cosas, hermano. Quiero dejar bien claro todo. Mire, por el apellido del cuerpo. Pero ya si lo pasamos al espiritual, ¿por qué somos hermanos? ¿Por qué somos familia? No por el apellido del cuerpo, sino por el linaje. Esto es tremendo, hermano. Sino por el linaje al cual pertenecíamos cuando éramos espíritus. Recuerde que usted y yo, antes de venir a la tierra, fuimos espíritus. Estábamos como espíritus. Por eso la Biblia habla del Padre de los espíritus. Del Padre. Usted encuentra cualquier, hermano, varios versículos donde hablan de que el Padre de los espíritus es un solo Padre por una comunidad de espíritus. Por eso es que somos hermanos. Yo no le digo hermano a usted por su condición del cuerpo, sino es por su condición del espíritu suyo. Es que su espíritu tiene una familiaridad con mi espíritu. Y el espíritu de cada uno de ustedes tiene una familiaridad con el espíritu mío. Entonces somos hermanos
porque somos, hermano, del mismo Padre, es del espíritu, no del alma ni del cuerpo. Entonces aquí tenemos que ir viendo algunas cosas, hermano, porque cuando la Biblia dice que somos linaje escogido, no está hablando, ya le voy a dar versículos, no está hablando de una familia terrenal, sino que está hablando de una familia de espíritus. Una familia de espíritus que fuimos enviados a esta tierra, hermano, pero somos de un mismo linaje. Somos de una misma familia, pero celestial. Solo que aquí hermanos, nos regaron por todas partes del mundo. Pero al final el espíritu de cada uno de los cristianos, hermano, somos familia en lo espiritual. Entonces yo sé que estas cosas son un poquito, hermano, complicadas. Mire, voy a leerle unos versículos que tengo aquí para que veamos esto. Mire, Juan 1:47 dice: Jesús vio venir a Natanael. Juan 1:47, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermano, déjeme pensar un poquito. Ese antes puede ser desde antes que viniera a esta tierra, lo que le dijeron a Jeremías: desde antes que naciera te conocí. Desde antes que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé por profeta a las naciones. Desde antes. Entonces, desde antes, Felipe, tú vienes de mi misma estirpe, tú vienes de mi mismo linaje, tú eres un verdadero israelita. El Señor no vio la identidad, hermano, del cuerpo de Natanael. Él vio su identidad espiritual y dijo: este es un verdadero israelita. Pero ¿por qué digo yo que no vio su identidad personal? Porque Él le dice ahí: en este no hay engaño. O sea que vio algo en él, hermano, dentro de él, en su espíritu, vio que era un verdadero israelita, que no había sido, hermano, contaminado con ningún engaño. Entonces veamos estas cosas, hermano, porque si hay alguien que a quien Jesús les dio, hermano, por decirlo así, hermano, les abrió las escrituras para ver si hacían entenderlo, a los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Los fariseos eran verdaderos, en identidad del cuerpo eran israelitas, eran judíos. Pero el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Les dijo: hermano, ustedes son hijos de Satanás. Como quien dice: sí tienen una identidad israelita aquí en el cuerpo, pero en el espíritu no. Y cuando Jesús decía algo, hermano, no solo por decirlo. Mire, Lucas 19:9, solo le estoy leyendo estos versículos para que entremos un poquito a esto del linaje escogido. Está Jesús ahí con este Zaqueo. Y Zaqueo le dijo, llega ahí, hermano, a la casa de Zaqueo, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Perdóneme, pero Zaqueo no andaba haciendo nada bueno. Zaqueo era un recaudador de impuestos que en aquellos tiempos eran mal vistos, hermano. Los judíos no se sentaban con los que recaudaban impuestos. Entonces Dios, o Jesús en este caso, no miró la identidad del cuerpo, él miró la identidad celestial de Zaqueo. Dijo: dentro de este hombre hay un hijo de Abraham. Este es hijo de Abraham, este es descendiente de Abraham. En otras palabras, hermano, este es del linaje escogido de Abraham. Entonces, ¿cuánta gente andará afuera, hermano, haciendo otras cosas y son hijos? ¿Cuánta gente andará haciendo cosas que no son de hijos, pero son hijos? Entonces, la identidad de ellos son hermanos nuestros, hermano. Hay que aprender a ver esto. La última, quiero leerle en Lucas 13:16, donde Jesús se refiere a alguien, hermano, como hijo de Abraham, aunque su condición física no era así. Por ejemplo, 13:16 de Lucas dice, hablando de aquella mujer encorvada, Lucas 13:16: y esta que es hija de Abraham, otro, mire, esta que es hija de Abraham,
a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debería ser liberada o libertada de esta ligadura en el día de reposo. Ahí hay otra hija cuya condición no era de hija. O sea, en su cuerpo estaba atada, en su cuerpo tenía una atadura de Satanás, hermano. Pero en el espíritu el Señor Jesús la ve y dice: pero es hija de Abraham. En su espíritu eso es de la estirpe nuestra, es de la misma, del mismo linaje, del mismo linaje. Entonces, hermano, entonces mire, hay que empezar a descubrirnos un poquito en esto. Voy a ver cómo digo algo aquí, hermano, sin que se vaya a escuchar así como fuera de orden. Pero mire, cuando nosotros estábamos como espíritus allá, y yo tal vez tendría que darle versículos de esto, hermano. Tendría que darle algunos versículos de esto, pero que el Señor me ayude. Mire, cuando nosotros no habíamos venido a esta tierra, o tal vez ponen Romanos 8:29, hermano, tal vez me ayuda poniendo esos versículos. Ese es uno de los tantos que hay, donde nosotros ya existíamos como espíritus antes de venir a la tierra. Hermano, nuestra identidad terrenal, créame, que es una. Nuestra identidad terrenal es una, pero nuestra identidad espiritual es otra. Entonces, mire, volviendo a cómo comenzamos, Jesús decía, Jesús en su identidad terrenal, Jesús, Él decía: ¿quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo conocía a Jesús, todo el mundo sabía quién era Jesús. Pero en otras palabras, cambiándole de palabra a esa pregunta, ¿quién dice la gente que vive dentro de mí? ¿Quién dice? ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién soy yo? En mi interior, ¿quién soy? Eso es lo que quería preguntar Jesús. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Así como, hermano, lo conocen a usted, sus vecinos, su familia, todo el mundo sabe quién es Melvin, mi familia. Pero ¿quién está dentro de mí? Esa es la pregunta. Y lo primero que tenemos que descubrir somos nosotros, hermano, que el Señor nos ayude. Entonces, ahí, hermano, hay una identidad espiritual. Y fíjese, Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, por ahí está, porque a los que de antemano conoció. Eso es antes de que viniéramos a la tierra, hermano. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero si seguimos leyendo el versículo 30, habla, hermano, de que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Esa justificación ya es aquí en la tierra, mire. Pero todo lo anterior, eso es antes de venir acá. Escogió, predestinó, llamó. Hermano, todo eso es antes. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y a eso es cuando volvamos. Ahí hay más o menos de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cuál es nuestra carrera? Terminar glorificados. Pero eso no lo tenemos todavía. Hacia allá vamos, a ser glorificados. Pero, hermano, es importante descubrir nuestra identidad espiritual. Mire, déjeme pensar un poquito acerca de esto, hermano. Y yo creo que en el cielo hay familias. Por ejemplo, hermano, una es la familia, por ejemplo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todas son creaciones. Todas esas son creaciones diferentes. Entonces, mire, la Biblia habla, por ejemplo, de hijos de Belial. Esa es otra creación, esa no tiene nada que ver con nosotros. Pero si usted lee en la Biblia, y los hijos de Belial, es una estirpe diferente, del lado de las tinieblas, es una estirpe negativa, hermano. Entonces, a lo que quiero ir, hermano, ya descubrimos que somos un linaje escogido. Nuestra línea genealógica espiritual es una línea genealógica escogida. Es una línea genealógica, es una familia, hermano,
Escogida, escogida. Y ya le voy a mostrar algunos versículos, cómo pude entender esto, hermano. Y mire, que el Señor me ayude a poderlo trasladárselo, porque, por ejemplo, tenemos que ver, mire, tenemos que ver, yo lo voy a poner de esta manera, o le pongo otro colorcito mejor para que se mire más. Mire, tenemos que ver esta manera, más o menos así lo voy a ir poniendo. Ahí vamos a hacer una cruz. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, del linaje escogido. ¿Cómo se dio ese linaje escogido? Hermano, ¿cómo es que hay aquí en la tierra, entre muchas nacionalidades, entre muchas etnias, pueblos, países, naciones, hermano, razas diferentes, cómo es que podemos ser de un mismo linaje? Entonces hay que descubrir esto, hay que más que todo no descubrirlo porque ya está en la palabra, sino que ordenarlo un poquito, hermano. Eso es lo que quiero hacer ahorita, ordenarlo un poquito, porque entonces mire que hay algo, una descendencia en la carne, pero hay una descendencia en el espíritu. Hay que ver cómo hay una descendencia que venía según la carne, pero esa descendencia, hermano, tuvo que trascender a ser una descendencia en el espíritu. Cuando estoy hablando de esto es espíritu humano y obviamente, hermano, la carne, la naturaleza caída, o tal vez le ponemos así mejor, ¿verdad? La naturaleza caída. En otras palabras, el primer Adán y el postrer Adán. Ahí todo lo que dice la Biblia. Entonces veamos, empecemos a ver algo aquí en la palabra. Vámonos a Isaías capítulo 51. Verso 2, que el Señor nos ayude, hermano. De veras que el Señor nos habilite. Mire, dice: mirad a Abraham, Abraham vuestro padre. Ahí hay un padre. Y a Sara, esa es nuestra madre. Porque ahí dice: a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Tres cosas. Cuando él era uno solo, cuando no podían tener hijos, cuando el matrimonio, usted sabe que los dos eran una sola carne, cuando estaban solo como matrimonio, los llamé, los bendije y los multipliqué. Ese linaje del cual yo le estoy hablando, ese linaje escogido, tiene por padre en esta tierra a Abraham. Ese es el linaje escogido. Hermano, mire, tenemos que descubrir y estudiar más esto. Somos hijos de Abraham. Pero ¿qué implica todo eso, hermano? Lo primero que le tendría que decir es que Abraham tenía una unción y una bendición de multiplicación. Entonces, como hijos deberíamos de tener esa estirpe, esa unción. Por eso, ¿cómo vamos a caminar en este mundo, hermano? Por eso tenemos que descubrirlo. No, hombre, yo soy hijo de Abraham. ¿Por qué estoy pasando esto? No, yo soy hijo de la promesa. Yo tengo las promesas de Abraham. Empezar a caminar como lo que somos, hermano. En el nombre del Señor, que el Señor me permita hablarle a su corazón. Hermano, ya no caminemos como hijos de quién. No sé de quién, no le voy a decir quién, pero ¿por qué no cambiamos un poquito la mentalidad? Soy hijo de Abraham. Soy hijo de Abraham. Soy descendiente de Abraham. Ahora, hermano, ¿quién era Abraham antes? ¿Quién era Abraham antes? ¿Quién era Abraham antes? ¿Ah? Primero era Abraham. Primero era Abraham. ¿Y quién era Sara? Era Saraí. Entonces, mire, esto es lo que le quiero decir. Hermano, ¿qué hicieron ellos cuando era Abraham y Saraí? ¿Qué pudieron hacer en cuanto a las promesas que el Señor les tenía?
Nada. O fue cuando no le habían cambiado nombre, fue que tuvieron a Isaac. Entonces, ¿cuándo pudieron fructificar ellos? Cuando se dieron cuenta quiénes eran. ¿Cuándo comenzó la multiplicación de ellos? Cuando se dieron cuenta cuál era su identidad, no de la carne, sino del espíritu. Por eso el Señor en Génesis 17, hermanos, 17:5 y 17:15, mire, número de gracia, número de gracia. 5 es número de gracia. 17:5 el Señor le dice a Abraham: Abraham, ya no será tu nombre Abraham, sino que serás ahora Abraham. Entonces le dan la identidad del Espíritu, y esto es lo que tenemos que descubrir, hermano, porque al descubrir esto, nosotros, al descubrir quiénes somos en Dios, cómo Dios nos ve, qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, entonces van a venir las cosas de parte de Dios. Mientras, hermano, el mensaje por aquí va: mientras nosotros solo sepamos quiénes somos en la carne, no vamos a poder descubrir, no vamos a poder obtener todo lo que podemos obtener con la identidad espiritual, quiénes somos. Entonces a Abraham, hermano, le cambian el nombre, y a Sarai también en el versículo 5:17 le dicen: ya no será Sarai tu nombre, sino que será Sara. ¿Sabe qué? Esta es la identidad de ellos en el espíritu. Esta es la identidad de ellos en el espíritu. Pero mientras estuvieron solo con la identidad de la carne, ellos no pudieron trascender a las promesas que el Señor tenía. Y qué cosas, hermano, que no fue instantáneamente cuando lo sacaron de Ur, que fue una, es como salir del mundo. Ur es como salir del mundo. Los traen a la vida, a la tierra prometida. Y ahí el Señor los empieza a procesar hasta que les cambia el nombre a ellos, a los dos, a los padres de esta estirpe, a los padres de este linaje. Ahora, ¿qué hijos tuvo Abraham? ¿A quién tuvo primero? Ismael. ¿Y el otro que tuvo? Entonces, mire, aquí hay algo. Aquí hay algo que es importante tomarlo en cuenta. Porque aquí hay dos frutos que salen de los lomos de Abraham. Este lo tuvo con Agar, y este lo tuvo con Sara. Aquí hay un fruto de la carne y que hay un fruto del espíritu. Aquí hay un fruto de la carne. Eso dice Gálatas capítulo 3 o 4, por ahí está. Y aquí hay un fruto del espíritu. Entonces, ¿qué dijo el Señor acerca de estos dos? Allí mismo en Génesis 15. ¿Qué dijo acerca? Génesis 17, perdón, 17:20, en ese mismo versículo donde le cambiaron el nombre. En ese mismo capítulo donde le cambiaron el nombre. En cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Mire todas las promesas que le dieron a Ismael. No fue algo poco también, hermano. Le dieron una buena promesa a Ismael. Pero dice el verso 21: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Entonces, hermano, para que las promesas de Dios se den en nuestra vida, tenemos que separar la carne de lo espiritual. Entonces, a este lado ya no pasa Ismael, sino que solo pasa Isaac. El Señor dijo: mira, el pacto no es para Ismael. ¿Y qué hizo Abraham con Ismael? ¿Qué hizo, hermano? ¿Se acuerda qué hizo Abraham con Ismael? ¿No se acuerda?
Le voy a dejar una tarea, léase Génesis del 12 en adelante. Sí, pero verdad que Abraham lo expulsó de su casa. ¿Sabe qué es eso, hermano? Tenemos que expulsar a Ismael de nuestras casas nosotros. ¿Qué es eso? Que tenemos que, hermano, tenemos que debilitar la carne. Porque esa identidad de Ismael nos amarra, hermano, a lo terrenal. Mire, esa identidad de Ismael nos amarra a lo terrenal. Entonces, somos templo, somos casa del Señor. Sí, expulsemos a Ismael para que solo quede Isaac, y en Isaac se van a cumplir las promesas. Porque esa es nuestra estirpe. Estamos buscando, hermano, la estirpe. Estamos buscando el linaje escogido. Pero para que el linaje no esté manchado, para que el linaje no esté dañado, hay que sacar a Ismael. Hay que sacar, hermano, toda esa obra de la carne. Por eso la Biblia nos habla y va ligado con el tema que estuvimos viendo el martes pasado: vivid en el Espíritu. Vivid en el Espíritu. Somos un linaje escogido. Hay que descubrir ese linaje. Después de eso, hermano, después de que Isaac se separa, se casa con Rebequita, ¿a quiénes tiene como hijos? Ellos. Pero dígalo fuerte, como que ya cenamos. ¿A quién? ¿Quién fue el primero? Esaú. ¿El otro? Así es que ahí los están dando. Dios santo, hermano. Y ni aún así. Y no solo esto, miren lo que dice Romanos 9, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac. Por eso aquí va la descendencia, aquí va el linaje, hermano. Primero Abraham y Sara como padres de este linaje. Luego tenemos que seguir la línea de Isaac. A Ismael olvidémonos, hermano, esa línea no nos corresponde. Sigamos la línea de Isaac. Pero mire lo que pasa con estos dos. De Isaac, nuestro padre. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho ni bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿a quién separamos de ahí? ¿Quién pasa a la parte del espíritu? ¿Quién es la estirpe? ¿Quién es el linaje escogido allí? Es Jacob. Por eso sigamos esa línea genealógica, hermano. Mire, todos estos, usted va a estudiar acerca ahora en esto de Ismael. Esos son los líos que están ahorita ya en Israel. Esos son los problemas. Esaú es otro que es enemigo del Señor, del pueblo de Dios. Ahora, el que pasa a ser, hermano, entonces hay que identificar, hermano, mire, todo esto debemos de explicarlo. Nosotros llevamos un Ismael adentro, pero también llevamos un Isaac. Eso es lo que dice Pablo, que tenemos las dos naturalezas, tanto la humana como la espiritual. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que debilitar la una, hay que expulsar la una. Igual, todos llevamos un Esaú adentro. ¿Qué tenemos que hacer? Extirpar a Esaú y buscar la genealogía correcta. Buscar la estirpe, hermano, ¿cuál es la correcta? Ahora, ¿qué pasó con Jacob? ¿Se acuerda qué pasó con Jacob? Le cambiaron el nombre. Aquí habría que hacer otro paréntesis, pero lo voy a dejar así. Hermano, le cambiaron el nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel. Entonces vamos a pasarlo aquí ya como Israel. Esa es la identidad de él. Entonces todo esto, hermano, es una enseñanza que debemos de ver cómo la seguimos, hermano, ahí martillando. Porque realmente nosotros debemos, hermano, debemos de saber de dónde venimos, cuál es nuestra estirpe, cuál es nuestra línea genealógica. Hermano,
¿por qué la Biblia dice que somos linaje escogido? Tenemos que descifrar eso, no solo leerlo, somos linaje escogido, pero ¿por qué somos linaje escogido? ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos dejó que somos un linaje, hermano, escogido. Hay que ver todo esto. Ahora, de Israel salen 12 patriarcas. Mire esto. Eso los encuentra ahí en Éxodo capítulo 1 del 1 al 5. Ahí están explícitos los que hermano dice que ahí están los hijos de Jacob. Ahora, de estas 12 tribus, de estas 12, ustedes saben que ahí está la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu y todos los 12. ¿Cuál de esas tribus se conecta con Cristo? ¿De qué tribu era Cristo? Entonces, hermano, de esas 12 tribus, y esto usted lo puede estudiar en la palabra, la tribu de Judá es la que pasa a formar la genealogía. Por eso mire cómo viene: Abraham, Isaac, Israel. Y de Israel salen 12, pero de esos 12, hermano, quien se conecta con Cristo directo, ya va a ver para dónde vamos, es Judá. Por eso usted va a leer en la Biblia reyes de Israel y reyes de Judá. ¿Sabe qué son estos? Reyes de aquí de la carne, pero hay un rey de Judá. ¿Sabe cómo lo podemos ver más de una manera más didáctica? ¿De qué tribu era Saúl? ¿Se acuerda? Le voy a ayudar un poquito. Saúl era de la tribu de Benjamín, una de las 10 tribus que se apartó de Israel, que se dividió. Pero David, ¿de qué tribu era David? David era de la tribu de Judá. ¿Y a quién le prometió reino eterno el Señor? A David. ¿Qué dice la Biblia? Que a Saúl lo quité y le di mi reino a David, porque era conforme a mi corazón. Esa es la genealogía correcta, la de Judá. Ahora, hermano, estoy solo dándole aquí algunas cosas. Y de la tribu de Judá desciende Jesús. Y usted me dirá, ¿por qué lo pone aquí, hermano? Porque ese es el nombre terrenal que le dieron a él. Jesús. Y aquí voy llegando a donde quiero explicarle un poquito. Porque él preguntaba, ¿quién dice quién es Jesús? Mire, aquí toma sentido la pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Pero quién yo? Jesús. Porque todo el mundo conocía su identidad terrenal, pero nadie o pocos conocían la identidad espiritual de él. Entonces, qué importante, hermano, es saber, porque mire, antes de escribir lo demás, Jesús, ¿a quién vino? Por ejemplo, cuando aquella mujer cananea le fue a pedir un milagro porque la hija estaba endemoniada, ¿qué le dijo Jesús? ¿Alguien se recuerda? Mira que mi hija está tremendamente endemoniada. Era una cananea, no era del pueblo. ¿No se recuerda alguien que le dijo Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Ah? Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Jesús vino, hermano, vino al Israel terrenal. Por eso quiero ponerlo aquí. Al Israel terrenal. Entonces, todo esto, hermano, todo esto tiene una riqueza que nosotros tenemos que descubrir de dónde venimos, quiénes somos. Mire, quiero leerle algunos otros versículos ahora sí, aquí un poquito más detallados. Leyendo un poquito acerca de eso que estábamos al inicio, nos quedamos donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? Mateo 16:15, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ahí nos quedamos. ¿Quién decís que soy yo? El verso 16 le dice: respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres quién? ¿Dónde colocamos esa identidad ahí entonces? Entonces mire, Jesús, tú eres el Cristo. Esta era la identidad encriptada de Jesús. Esto es lo que dice Pablo, que era un misterio que se había mantenido oculto por muchos años, pero que ahora se nos ha revelado. Oh, hermano, esto, mire, si nosotros logramos conectarnos con esto, hermano, nuestra manera de vivir la vida en Dios y en este mundo va a cambiar. Porque somos un linaje escogido. Entonces mire, Jesús, todo mundo, hermano, todo mundo, incluso a esta altura, todo mundo sabe quién es Jesús. Todo mundo sabe quién es Jesús. Pero hermano, el secreto no está conocer quién es Jesús. ¿Sabe dónde está el secreto de nuestra vida en Cristo? Es saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? Usted le pregunta a la gente quién es Jesús y yo le aseguro, hermano, que le van a decir: sí, el que fue crucificado, sí, el Salvador, sí, y un montón de cosas. Pero realidad, la esencia, tenemos la revelación que Jesús es el Cristo. Tenemos la revelación, hermano, pero no que porque ahí lo dice, esto no te lo reveló carne. O sea que esa revelación no la obtenemos a nivel tierra. Tiene que descender a nosotros. Tiene que venir una luz como la que lo iluminó a Pablo, hermano. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero la identidad que le están dando es: pero yo a Jesús aquí lo vi crucificado. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Hermano, le cambió la vida a Saulo. De Saulo, y ahí le cambian también a Pablo. Pero mire, lo que quiero leerle más aquí es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón. Oiga esto, yo tendría que haber subrayado ahí: Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 15. O déjeme ver si lo anoté aquí, el 18. Cuando él conoció, dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, Simón. Aquí tendríamos que haber colocado Simón. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo vamos a conocer quiénes somos entonces, hermano? A esto quiere llegar. El mensaje es este: ¿cómo vamos a conocer quiénes somos nosotros? Teniendo la revelación de quién es Cristo. Al conocer quién es Cristo, vamos a saber quiénes somos nosotros. Y eso nos cambia la vida, hermano. Eso nos cambia la vida. Al conocer, al tener la revelación de quién es Cristo, no de quién es Jesús, perdóneme, de quién es Cristo. Conociendo a Cristo, hermano, teniendo la revelación de Cristo en nosotros, vamos a conocer. Mire, Pedro supo que él ya no era Simón, sino que era Pedro. O sea, ahí también le cambiaron el nombre a Pedro. No es tanto que le cambiaron, sino descubrió quién era él. Entonces, hermano, Cristo Jesús. Por eso, al unir estos dos nombres, Jesucristo, esa es la identidad. Esta es la identidad terrenal, pero esta es la identidad celestial. Mire, de esto, hermano, hay muchas cosas que decir, pero creo que estaba viendo aquí últimamente lo que decía. Mire, primera de Pedro 1:19. Este no vaya, pero tal vez lo coloca ahí, hermano Saúl. Primera de Pedro 1:19. Oiga esto: sino que con sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha y sin mancha. No dice la sangre de Jesús, sino la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Porque Él, hablando de Cristo, estaba preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y vino y tomó un cuerpo humano que le dieron por nombre Jesús. Entonces a Jesús casi todo mundo lo conoce, pero hermano, la revelación de Cristo, esa sí necesitamos que venga a nosotros, porque al revelarse Cristo en nosotros, entonces se nos revela nuestra identidad espiritual también. Y entonces al descubrir quiénes somos, hermano, cambia nuestra manera de caminar. Mire a Jacob, cuando le dijeron que no era Israel, dice que él siempre, por toda su vida, cogió. Le cambiaron su manera de caminar, su identidad le cambió. Ahora, hermano, aquí hay otras cositas que decir. Mire, Jesús vino al Israel terrenal, pero Cristo vino al Israel espiritual. Ahí en ese mismo capítulo de Mateo 16, leímos hasta el 18, cuando seguimos leyendo dice, o ahí en ese mismo 18 donde le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces cuadremos un poquito esto. ¿Sobre qué roca? La roca es Cristo, amén. Pero si le damos secuencia a esa lectura, viene Jesús y dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, ya te revelaron que yo soy el Cristo, ya te lo revelaron que yo soy el Cristo. Bueno, sobre esa verdad, mira, yo no voy a edificar mi iglesia sobre Jesús. Hermano, hay que entender esto y no me lo vaya también a malinterpretar de que yo estoy diciendo que son cosas diferentes, que Jesús no es el mismo. No. Lo que le quiero decir es que no lo va a poner sobre la identidad terrenal. La iglesia no la va a establecer sobre la identidad terrenal, sino que la iglesia la va a establecer sobre la identidad espiritual. Como tú ya revelaste, Pedro, como tú ya recibiste la revelación que yo soy Cristo, sí, sobre esa verdad, sobre Cristo, yo voy a establecer la iglesia. Entonces la iglesia, hermano, el Israel espiritual, o vamos a ponerlo aquí, el Israel espiritual, que es la iglesia, está establecida sobre una verdad. Que es Cristo. Por eso hay versículos como aquellos que dicen, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Busquemos ese versículo, está en Romanos 8. Romanos 8, aquí rapidito, busquémoslo. Hermano, esto hay que entenderlo. O sea, no somos de la genealogía, no somos del linaje escogido, si no, hermano, si no viene en nosotros la revelación de quién es Cristo. Hermano, por eso, mire, tenemos que pedirle al Señor que se nos revele, hermano. Verso 16. Vamos a ver. No es este. Ahí en Romanos 8 hay un versículo que dice, hermano, que el que no tiene el espíritu de Cristo, ¿cuál? 8. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Habla del espíritu humano. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en vosotros. No, hay un versículo donde dice, déjeme ver si lo encuentro acá. El 9. ¿Cuál leí yo? Es que yo estoy leyendo otro, creo. Déjeme ver. Sí, ese es, cabal, el 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu.
si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de, no dice de Jesús, el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermano, esta genealogía es la que nos conecta con Abraham. Déjeme leerle algunos versículos antes de que terminemos. Déjeme leerle algunos versículos. Mateo, ya leímos que donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará, sobre esa verdad, sobre la revelación de Cristo, ahí va a ser edificada. Y ¿será que ponemos? Ahí está. Mire yo lo que subrayo ahí, hermano. Mi iglesia. Por eso no toda iglesia es de Cristo, hermano. O sea, no todo lo que ahora conocemos por iglesia, no toda iglesia es de Cristo. Para no decir nombres, la iglesia de los mormones, eso no tiene una base de Cristo. Tienen otra doctrina, tienen otra enseñanza, tienen otro fundamento. Pero mi iglesia es la que está fundamentada sobre la revelación del Cristo. Esa es la iglesia, esa es mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Esa es mi iglesia, la que esté cimentada sobre la verdad de Cristo. En otras palabras, la verdadera genealogía, el linaje escogido, es aquellos que nos conectamos con Cristo. Mire, le voy a leer lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y Pablo explica esto, hermano, por si fuera poco. No dice a las descendencias. Aquí me va a quedar más claro. No dice a las descendencias. Porque aquí tendríamos, si dijera las descendencias, tendría que agarrar la descendencia de Ismael, la descendencia de Esaú y todas las descendencias de los patriarcas. No, a las no, sino a una. Oiga esto, oiga lo que explica Pablo ahí, hermano. Por eso estos martes son así doctrinales. Dice, hermano, dice, sino que a su descendencia, dice, no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. A tu descendencia, es decir, Jesús. ¿Ve cómo conecta? Cristo, la descendencia de Cristo, porque Jesús en su nombre terrenal solo vino a las ovejas perdidas de Israel, pero con su identidad espiritual Él vino a la iglesia. No importa raza, no importa género, hermano, no importa color, no importa nacionalidad. Todo aquel que se ha metido en Cristo, somos familias y pertenecemos a una descendencia. Otro versículo más abajito, el 27. Porque todos los que fuisteis bautizados, ¿dónde, hermano? ¿Dónde dice ahí? ¿Lo tienen? ¿Dónde? En Cristo. ¿Sabe que ese bautismo no es el bautismo en agua? Ese no es el bautismo en agua, perdónenme, ese es otro bautismo. Aquí en algún momento expliqué los 7 bautismos que existen. Este no es bautismo, este es bautismo en Cristo. ¿Sabe qué es eso? Hay que ser bautizados con esa revelación que fue bautizado Pedro. Esto no te lo reveló carne y sangre. Es una revelación, hermano, de quién es Cristo. Tenemos que ser bautizados ahí. Al ser bautizados en Cristo, ¿qué dice ahí? Cuando somos bautizados en Cristo, entonces, de Cristo os habéis revestido. Y ahí dice, mire hermano, no hay judío ni griego, eso es, no hay nacionalidad, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Pero en Cristo. Y dice,
y si sois de Cristo, otra vez hermano, ¿por qué Cristo? Cristo, Cristo. Si sois de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, amados, hasta aquí estamos nosotros. Yo creo que con esto que hemos leído puedo decirle con toda propiedad según la Biblia, nosotros estamos aquí. Hasta aquí estamos nosotros. Por decirlo así, en la última línea genealógica en la última línea de esa genealogía, pero al final somos parte de un linaje escogido. Pero qué importante es que la iglesia esté conectada con Cristo. Cristo desciende de la tribu de Judá. Judá viene de Israel, que también se llamaba, lo conocen como Jacob, pero el verdadero es Israel. Israel está conectado con Isaac, Isaac con Abraham. Este es el linaje escogido. Mire, si nosotros estamos bajo esta línea, somos un linaje escogido, herederos de la promesa. Solo cuidémonos, hermano, que no vayamos a andar solo aquí, mire. Porque como le digo, tienen que cambiarnos el nombre. Tienen que revelarnos cuál es nuestra identidad del espíritu, no solo la de nuestra carne, del espíritu. Hermano, tenemos que sacar toda actitud de Ismael de nuestra vida. Tenemos que sacar toda actitud de Esaú. Aquí están los 12 patriarcas, pero créame que 10 de estas tribus se dividieron, se fueron. Y esas son las que armaron otra capital llamada Samaria, donde hicieron 2 becerros. Allá en el desierto solo hicieron uno, pero en la capital de las tribus de Israel, hermano, hicieron 2 becerros de oro y lo adoraron. Idolatría. ¿Y sabe qué escribió el Señor en algún momento? ¿Sabe qué escribió? Que peque cualquiera, pero que no peque Judá. Es que por Judá iba a pasar la genealogía de Cristo, por Judá. Y entonces de ahí desciende el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que la clave aquí es conocer quién es Cristo y nos metemos, hermano. Si viene esa revelación a nosotros de quién es Cristo, nos metemos a la genealogía y formamos parte del Israel espiritual. Y entonces ahí nos convertimos en el linaje escogido. Ahí, hermanos, se conforma el linaje escogido. Y el linaje escogido tiene promesas extraordinarias para este linaje, para esta línea, hermano. Mire, para esta línea. Por eso, qué importante es que le prestemos atención a nuestro espíritu. Hermanito, qué importante es que le prestemos atención a nuestro espíritu y lo conectemos con esta genealogía. Entonces, solo para hacer una ilustración así, hermano, media rara, ¿va? Pero imagínese, mire, imagínese que aquí hay unas líneas que apenas se echan de ver. Esta línea de mosaico aquí, de esta cerámica, allá. Entonces, esta es una línea genealógica. A la par hay otra línea genealógica. Aquí hay otra línea genealógica. Póngale que aquí hubieran 3 líneas genealógicas en el cielo. Estamos hablando de espíritus. Hermano, esto es impresionante poder recibirlo en el espíritu y poder decir, Señor, aunque yo no lo entienda, pero quiero visualizarlo, Señor, quiero que tú me digas. Hermano, nosotros estábamos en una línea genealógica allá en el cielo, antes de venir aquí a la tierra, y ya estábamos en la línea de Abraham. Cuando nos mandaron como espíritus, nos agarraron de la línea de Abraham. Entonces a Ismael no lo mandaron de la línea de Abraham, lo mandaron de otra estirpe. Por eso no pudo encajar en la genealogía. Esaú tampoco era la línea de Abraham. Cuando estaba como espíritu,
lo agarraron de otra línea. Por eso no pudo encajar con la genealogía perfecta. Hermano, mire, hay pasajes tan tremendos como, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo: antes que Abraham fuera, yo ya era. Y los fariseos se quedaban, hermano: ¿cómo estás diciendo semejante grosería si tú ni 50 años tienes y dice que viviste antes de Abraham? Sí, es que antes que Abraham viniese, yo ya era, solo que lo mandé adelante a Abraham para que viniera a preparar mi genealogía. Pero dice, él vio mi día, Abraham vio mi día, dijo Jesús, y se alegró. Hermanos, son cosas profundas que debemos de entenderla. El plan del Señor es perfecto. Hermano, usted y yo fuimos elegidos desde antes de venir a esta tierra, que íbamos a venir a conformar una genealogía escogida, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, qué lindo es que vivamos nuestra vida, hermano, caminando en nuestra vida, caminando en este mundo, pero mire, con una clara perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? No somos cualquier cosa, hermano. Somos el linaje escogido. ¿Quién nos ha conectado? Cuando vino la revelación del Cristo a nuestra vida, nos conectó con esa genealogía, hermano, que es la genealogía de Dios, es el Israel espiritual, es la iglesia, es el linaje escogido. Amén. ¿Cómo quedó? Bien, me dice la hermana Daisy, pero no sé bien qué. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita de esto, hermano? ¿Qué hora es? Las 9. ¿Alguna preguntita de esto, hermano Marco Tulio? Cuando conozcan que el que crucificaron es el Cristo, hasta entonces. Pero ahora solo conocen que crucificaron a Jesús, pero no creen que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando venga el Señor y le miren sus cicatrices, van a decir: o sea que el Cristo es al que nosotros crucificamos. Sí, hasta ahí se les revela, hasta ahí recuperan su identidad. Ahora, cabe aclarar que eso no es en general, porque hay judíos como Pedro que creyeron, hay judíos como Pablo que creyeron, hay judíos como Esteban que tuvieron la revelación del Cristo. O sea que ahorita ya no estamos hablando tanto de una nacionalidad, porque hay judíos que creyeron, hermano. Y ahí tenemos en la Biblia por lo menos los 11 apóstoles, ¿verdad? Quitando a Judas. Esos se les reveló quién era Jesús. Entonces ellos hay que sacarlos de ahí. Israelitas en aquel sentido de que ellos están esperando todavía al Mesías. Así dicen ellos: estamos esperando nuestro Mesías. Nuestro Mesías no ha venido. Lo que pasa es que lo tuvieron enfrente y no lo conocieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, a esos que no le recibieron, hermano, pero mire qué cosas, pero que creen en el Mesías. ¿Qué es Mesías, hermano? ¿Se acuerda qué es Mesías? Es lo mismo que Cristo, solo que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Pero al final, Mesías y Cristo es lo mismo. Es como decir María y Mary. Sí, los dos nombres, María, solo que uno en inglés y el otro en español. Entonces, decir Mesías y Cristo es lo mismo, el ungido, solo que. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pero mire qué cosas estas, hermano. Ellos están esperando, ellos creen en el Mesías. ¿Y qué dice la Biblia? Todo aquel que cree será salvo. Entonces, ellos tienen una convicción, creen en el Mesías, ellos son salvos. Solo que lo tuvieron enfrente y no se dieron
cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Cristo. Hermano, es que todo el asunto de nuestra vida en Dios consiste en que se nos revele que Jesús es el Cristo. Ahí, hermano, ahí está todo mire, nuestra conexión con las promesas de Abraham está en que se nos revele que Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Entonces, por eso, ahí está la diferencia. ¿Alguien más? Allá, hermana Normita. Los 12, ¿sí? Solo que ahí es otro sentido de la enseñanza. Tendríamos que darle otro giro a la enseñanza. Pero lo que yo estoy analizando aquí es cuál es la genealogía que nos lleva, hermano, según en este hilo. Por ejemplo, la única tribu que nos conecta con Cristo es la de Judá. Porque dice que por medio de David le dijeron, en tu trono, David, no faltará rey. Es un reino eterno, pero no tanto hablando de David, sino de Cristo. Y por eso es que ellos, hermano, hasta cantaban ahí en el Nuevo Testamento, Hosana, Hosana al hijo de David. Los que tuvieron la revelación al hijo de David. ¿Qué es David? De la tribu de Judá. En Isaías 11 hay una profecía donde dice que del tronco de Isaí saldrá un retoño, hablando de Jesús, hablando de Cristo. Hermano, entonces de las 12 tribus, la que se conecta directamente con Cristo es Judá. José tiene otras implicaciones hermosas que también lo conectan con Cristo, pero por el tema es la tribu de Judá. De las 12, la tribu de Judá. Amén, amados. ¿Tienen hambre ya? Vaya pues, oremos. Póngase de pie. Se escuchó más el amén del hambre que el que si entendieron o no. Gloria a Dios. Oremos, amados, y ¿sabe qué, hermano? Pidámosle al Señor que nos revele acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Necesitamos descubrir nuestra identidad espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Y queremos descifrar un poquito más por qué somos un linaje escogido. ¿Por qué somos un linaje escogido? Y hoy pudimos ver algunas cosas importantes, Señor, en tu palabra, que nos ayudes a asimilarlas mejor, a digerirlas mejor, que caminemos hoy, Señor, con nuestra mente despejada, sabiendo que, Señor, no es tanto lo que nos pasa aquí en la carne, en esta naturaleza caída, sino nuestra realidad espiritual. Y nuestra realidad espiritual nos dice de que hemos sido revestidos de Cristo, de que hemos ahora recibido esa revelación que Jesús es el Cristo, esa misma revelación que vino sobre Pedro, Señor, que vino sobre Pablo y todos esos cristianos, Señor, que hemos entendido y recibido gracias a esa revelación divina de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y eso, al ser bautizados en esa verdad, al ser revestidos por esa verdad, Señor, nos hace uno con esa genealogía divina, con ese linaje escogido que comenzó allá en los días de Abraham y Sara. De ahí, por medio de Isaac, pasó esa promesa a Israel. Judá conectó con Cristo y Cristo nos une a ese linaje escogido. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender esto, de que no somos cualquier cosa, no somos, Señor, algo de casualidad, sino que, Señor, somos un linaje escogido. Somos esa línea genealógica escogida, Señor, que por medio de Cristo hemos obtenido esa bendición. Gracias. Bendice, Señor, cada hermano aquí presente, cada uno de los que reciben esta palabra, Señor, que ahí nos ayudes a comprenderla mejor, a entenderla mejor. Señor, que vayamos a nuestros hogares y podamos ir meditando en esta palabra. Señor, somos hijos de Abraham según la promesa. Somos de esa genealogía santa, esa genealogía
escogida. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Que tu mano poderosa nos guarde, nos sustente y nos proteja de todo peligro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le guarde. Que el Señor le bendiga, amado.